Llevo 50 años en el mundo de la inversión, y si algo he aprendido es esto. La clave para crear un patrimonio sólido no consiste en ser un genio adivinando el futuro, ni en tener una bola de cristal. He gestionado miles de millones a través de múltiples crisis, desde la estanflación de los 70 hasta el colapso de 2008, y he visto este patrón repetirse una y otra vez, como un reloj. El error de base que veo constantemente, la trampa en la que cae el 99% de la gente, es la obsesión por ser el héroe que da el pelotazo. Buscan esa acción, esa criptomoneda, esa oportunidad única que los hará ricos de la noche a la mañana. La mayoría piensa que el juego de la inversión consiste en encontrar la aguja en el pajar. La realidad es que el juego consiste en comprar el pajar entero, porque es imposible saber dónde aparecerá la próxima aguja. No se trata de ser brillante, se trata de ser humilde ante la inmensa complejidad de la economía. La economía funciona como una máquina, un sistema gigantesco de causas y efectos con incontables engranajes en movimiento. Creer que puedes predecir con exactitud el siguiente movimiento de esa máquina es pura arrogancia. Y el mercado siempre castiga la arrogancia. Lo vi en el año 2000 durante la burbuja de las .com. Personas que no sabían nada de tecnología se convirtieron en millonarios en papel, convencidos de que eran genios. Luego la máquina corrigió su rumbo y la mayoría lo perdió todo. Lo volví a ver en 2008, con el mercado inmobiliario. La gente creía que los precios de la vivienda solo podían subir. Era el nuevo paradigma. Pero los principios económicos son más antiguos que los mercados. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su enfoque. La mayoría se concentra en cuánto puede ganar. Los que perduran se obsesionan con cuánto pueden perder. El universo financiero es implacable con sus reglas. Puedes tener una rentabilidad explosiva asumiendo un riesgo que te puede aniquilar, o puedes tener una rentabilidad sólida y duradera con un riesgo controlado. Pero no puedes tener ambas cosas. El universo no lo permite. La gente me pregunta constantemente, Ray, ¿qué crees que hará el mercado el año que viene? Mi respuesta les decepciona. No lo sé. Y lo que es más importante, no necesito saberlo. Porque mi enfoque es diferente. No se trata de predecir la lluvia, se trata de construir un arca. El verdadero secreto, la madre del cordero, es un principio de equilibrio radical, diseñado para generar una rentabilidad sostenida, venga lo que venga en la economía. No se trata de la diversificación que te cuentan en los libros de texto, que consiste en comprar 20 acciones diferentes de empresas tecnológicas. Eso no es diversificación, es una ilusión de seguridad. Se trata de entender que existen diferentes estaciones económicas, igual que existen estaciones en la naturaleza. Hay tiempos de crecimiento e inflación alta, tiempos de recesión y deflación. La mayoría de las carteras están construidas para prosperar en una sola estación, normalmente en la primavera del crecimiento económico, pero cuando llega el invierno se congelan y mueren. El objetivo es construir una cartera para todas las estaciones, un sistema robusto que no dependa de que aciertes el pronóstico del tiempo. Un sistema que te proteja cuando te equivoques, porque te garantizo que te equivocarás. Yo me he equivocado más veces de las que puedo contar. La diferencia es que mis errores nunca me han sacado del juego. Este es el principio más fundamental de todos. Si quieres aprender a construir este sistema, esta máquina financiera personal que trabaje para ti, sin importar las tormentas que se avecinen, considera suscribirte para acompañarme en este viaje de aprendizaje. Para entender cómo construir esa arca, primero debemos aceptar una verdad incómoda. El futuro es radicalmente incierto. En mis 50 años de carrera, he tenido el privilegio de hablar con presidentes, ministros de finanzas y los directores de los bancos centrales más poderosos del mundo. Ninguno de ellos, ni uno solo, sabía con certeza lo que iba a pasar con la economía al año siguiente. Si ellos no lo saben, ¿qué te hace pensar que tú o yo podemos saberlo? La mayoría de la gente piensa que invertir es un juego de conocimiento. La realidad es que es un juego de humildad. No se trata de tener la respuesta correcta, se trata de tener un sistema que funciona incluso cuando no tienes ninguna respuesta. Para construir ese sistema, debemos dejar de pensar en términos de buenas o malas inversiones y empezar a pensar en términos de entornos económicos. La economía, esa máquina compleja, no se mueve en línea recta, opera en ciclos, como las estaciones del año. Solo hay 4 cosas que pueden mover los precios de los activos: un crecimiento económico mayor de lo esperado, un crecimiento menor de lo esperado,
una inflación mayor de la esperada y una inflación menor de la esperada. Eso es todo. Esas son las 4 estaciones económicas. La primavera es cuando el crecimiento es fuerte y la inflación es moderada. Las acciones y los bonos corporativos florecen. El verano es cuando la economía se sobrecalienta, con un crecimiento fuerte pero también una inflación alta. Las materias primas, el oro y los bonos ligados a la inflación son los que mejor te protegen del calor. El otoño llega cuando el crecimiento se desacelera. Es la recesión. Los bonos del tesoro a largo plazo y el oro se convierten en tu refugio. Y el invierno es la deflación. Un entorno temido donde los precios y el crecimiento caen. El efectivo y los bonos del tesoro son los reyes. El problema es que el 99% de las carteras están construidas para una sola estación, la primavera perpetua de un crecimiento económico sólido. La gente llena sus carteras de acciones esperando que el sol siempre brille. Pero como he visto una y otra vez, el invierno siempre llega. Lo vi en la crisis de 2008. Las carteras de acciones se desplomaron un 40%, un 50% o más. La gente que estaba a punto de jubilarse vio cómo los ahorros de toda su vida se evaporaban en meses. ¿Por qué? Porque su sistema no estaba preparado para el otoño. Estaban apostando todo a un único pronóstico del tiempo. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran no es su capacidad para predecir la estación que viene, sino su sabiduría para construir una cartera que dé frutos en todas ellas. Puedes tener una cartera que brille espectacularmente en una sola estación, o puedes tener una que se comporte bien en todas ellas, pero no puedes tener ambas cosas. El universo no te permite ser el héroe de la primavera y al mismo tiempo estar a salvo en el invierno. La clave, la madre del cordero, es el equilibrio. No un equilibrio de capital, sino un equilibrio de riesgo. Se trata de asignar tu capital de tal manera que tu cartera no dependa de que una de esas 4 estaciones se materialice. Se trata de crear una máquina financiera personal que sea indiferente al clima económico. Ahora bien, la respuesta lógica a este dilema de las 4 estaciones es la diversificación. Y aquí es donde se produce el segundo gran error. La mayoría piensa que diversificar es comprar 20 acciones diferentes en lugar de una, o comprar acciones de tecnología, de consumo y de salud. La realidad es que eso es una peligrosa ilusión de seguridad. En 50 años de mercado, he visto este patrón repetirse hasta la saciedad. Cuando llega una crisis de verdad, la mayoría de las acciones, sin importar el sector, caen juntas, se correlacionan. Piensa en ello como si estuvieras en un barco con varios compartimentos estancos. Si solo tienes acciones, has construido todos tus compartimentos en la misma sección del barco. Cuando un iceberg golpea esa sección, todo se inunda a la vez. No se trata de cuántos activos tienes, se trata de cuán diferentes se comportan entre sí en momentos de estrés. La verdadera diversificación consiste en poseer activos que prosperen en cada una de las 4 estaciones económicas. Necesitas algo que funcione bien cuando el crecimiento sorprende al alza, como las acciones. Necesitas algo que funcione bien cuando el crecimiento decepciona, como los bonos del tesoro a largo plazo. Necesitas algo que te proteja cuando la inflación se dispara, como las materias primas. Y necesitas algo que mantenga su valor cuando la inflación se desploma, como el oro o los propios bonos. La economía funciona como una máquina con diferentes engranes. Cada uno de estos activos es un engrane diferente, diseñado para girar con fuerza en un entorno distinto. El error es construir una máquina con un solo tipo de engrane. Lo que buscamos es la belleza de la no correlación. Queremos activos que, cuando uno baja, el otro suba, o al menos se mantenga estable. Un ejemplo perfecto es la relación entre las acciones y los bonos del tesoro a largo plazo. Históricamente, en periodos de pánico y recesión, el otoño económico, los inversores huyen de la incertidumbre de las acciones y buscan la seguridad de la deuda del gobierno de Estados Unidos. Esto hace que el precio de los bonos suba justo cuando el de las acciones se desploma. Son como el balancín de un parque infantil. Tener ambos en tu cartera es como tener un sistema de amortiguación incorporado. En la crisis de 2008, mientras el índice S&P 500 se hundía más de un 37%, los bonos del tesoro a largo plazo subieron más de un 20%. Alguien con una cartera solo de acciones fue aniquilado. Alguien con una cartera equilibrada entre ambos sufrió un rasguño. La gente a menudo me dice, pero Rey, los bonos no rinden tanto como las acciones a largo plazo. Y tienen razón, pero no entienden el propósito. No es sobre la rentabilidad individual de cada pieza, es sobre la estabilidad y la supervivencia del sistema completo. El objetivo del bono en tu cartera no es hacerte rico,
es evitar que te arruines cuando las cosas van mal, para que puedas seguir en el juego el tiempo suficiente para que las acciones hagan su trabajo. Puedes tener la máxima rentabilidad potencial con el máximo riesgo de ruina, o puedes tener una rentabilidad sólida y consistente con un riesgo de ruina casi nulo, pero no puedes tener ambas cosas. La elección inteligente es la supervivencia. Entonces, ¿cómo se construye esta máquina para todas las estaciones en la práctica? La solución es sorprendentemente sencilla en su concepto, aunque requiere una disciplina de hierro para mantenerla. Se trata de asignar el capital de una manera que equilibre los riesgos de cada una de las 4 estaciones económicas. Después de décadas de investigación, modelando datos que se remontan a la Gran Depresión de 1929, llegamos a una asignación de activos que llamamos la cartera All Weather, o para todo clima. Y quiero compartir su estructura básica contigo, no como un consejo de inversión, sino como un ejemplo de pensamiento basado en principios. La cartera asigna un 30% a acciones, que prosperan en la primavera del crecimiento. Asigna un 55% a bonos del gobierno, un 40% a bonos a largo plazo y un 15% a bonos a medio plazo. Estos son tu refugio en el otoño y el invierno de la recesión y la deflación. Y finalmente, asigna un 15% a activos que protegen contra la inflación del verano, un 7,5% a oro y un 7,5% a una cesta diversificada de materias primas. A primera vista, la gente se sorprende. ¿Solo un 30% en acciones y un 55% en bonos que rinden tan poco? Aquí es donde la mayoría se equivoca de nuevo. Piensan en términos de asignación de capital, pero la realidad es que debes pensar en términos de asignación de riesgo. Las acciones son mucho más volátiles, mucho más arriesgadas que los bonos. Históricamente, su riesgo es aproximadamente 3 veces mayor. Por lo tanto, ese 30% de capital en acciones representa una porción de riesgo mucho mayor en tu cartera. El 55% en bonos está ahí para actuar como un contrapeso masivo a ese riesgo. Es el ancla que estabiliza el barco durante la tormenta. Piense en su cartera como un sistema de ingeniería. Cuando construyes un puente, no usas la misma cantidad de cada material. Usas la cantidad precisa de acero, hormigón y cables de suspensión para equilibrar las fuerzas de tensión y compresión, asegurando que el puente se mantenga en pie sin importar el viento o el peso que soporte. Esta cartera funciona bajo el mismo principio de equilibrio de fuerzas. Está diseñada para que ninguna estación económica por sí sola pueda destruirla. Cuando las acciones caen en una recesión, los bonos a largo plazo suelen subir, amortiguando el golpe. Cuando la inflación erosiona el valor de los bonos, las materias primas y el oro tienden a dispararse. El sistema se autoequilibra. El resultado no es una línea recta hacia arriba. Habrá años mejores y peores, pero lo que este sistema te ofrece es algo mucho más valioso que un pelotazo. Una trayectoria de crecimiento mucho más suave y consistente. Elimina las caídas brutales del 40 o 50% que obligan a la gente a vender en el peor momento posible, presas del pánico. Y aquí llegamos al componente final y más importante, tu propia psicología. Construir la máquina es la parte fácil. La parte difícil es confiar en ella y no tocar los botones. El mayor enemigo del inversor no es el mercado, ni la economía, ni los políticos. El mayor enemigo es la persona que ve en el espejo. Es la naturaleza humana la que nos impulsa a comprar cuando todo sube, llevados por la euforia, y a vender cuando todo se hunde, paralizados por el miedo. Esos 2 errores emocionales destruyen más patrimonio que todas las crisis económicas juntas. Este sistema está diseñado para protegerte de ti mismo. Al reducir drásticamente la volatilidad, reduce el pánico y te permite mantener el rumbo, dejando que el tiempo y el interés compuesto hagan su magia. Hablemos de cómo se traduce todo esto en acciones concretas, en los engranajes que usted mismo puede montar en su máquina financiera. La primera y más poderosa estrategia, el regulador central de todo el sistema, es el reequilibrio disciplinado. La mayoría de la gente piensa que, una vez que compran sus activos, el trabajo está hecho. La realidad es que el mantenimiento del sistema es tan importante como su construcción inicial. El reequilibrio es el principio de vender sistemáticamente una pequeña porción de los activos que han tenido un rendimiento excepcional y usar ese dinero para comprar más de los que han tenido un rendimiento inferior con el fin de volver a sus porcentajes de asignación originales. Por ejemplo, si su objetivo es un 30% en acciones y después de un gran año en el mercado, su cartera ahora es un 40% de acciones, el reequilibrio le obliga a vender ese 10% excedente de acciones y reinvertirlo en bonos, oro o materias primas para restaurar el equilibrio. Sé lo que está pensando. Suena completamente contrario a la intuición. ¿Vender mis ganadores para comprar mis perdedores?
El cerebro humano está programado para hacer exactamente lo contrario. Queremos más de lo que nos da placer y menos de lo que nos da dolor. Pero aquí es donde la lógica de la máquina debe superar la emoción humana. No se trata de predecir si los ganadores seguirán ganando. Se trata de imponer una disciplina de vender caro y comprar barato de forma automática. En 50 años de mercado, he visto que este simple mecanismo es lo que separa a los que componen su patrimonio de forma constante de los que sufren ciclos de euforia y pánico. Piensa en la burbuja de las .com a finales de los 90. Las acciones tecnológicas parecían no tener techo. Alguien con una cartera all-weather habría visto su asignación del 30% en acciones dispararse al 40% o incluso al 50%. La tentación de dejarlo correr, de pensar, esta vez es diferente, era inmensa. Pero el sistema le habría forzado a reequilibrar una vez al año. Le habría obligado a vender esas acciones tecnológicas sobrevaloradas y a comprar más bonos del tesoro, que en ese momento parecían aburridos y poco rentables. Cuando la burbuja estalló entre 2000 y 2002 y el Nasdaq se desplomó casi un 80%, esa persona no solo había protegido su capital al tomar beneficios en el pico, sino que los bonos que compró actuaron como un amortiguador, estabilizando la cartera mientras todo a su alrededor se derrumbaba. El reequilibrio no es una estrategia de maximización de beneficios a corto plazo, es una estrategia de supervivencia a largo plazo. Puedes tener la emoción de montar la ola hasta la cima con el riesgo de ahogarte cuando rompa, o puedes tener la seguridad de un sistema que navega todas las olas con calma, pero no puedes tener ambas cosas. El universo no lo permite. Para implementarlo, la regla más simple es elegir una fecha. Por ejemplo, el día de su cumpleaños cada año, y ejecutar el reequilibrio sin pensarlo 2 veces, sin leer las noticias, sin consultar a los gurús. Simplemente ejecute el programa. Este acto mecánico tiene un beneficio psicológico incalculable. Le libera de la carga de tener que tomar decisiones en momentos de máximo estrés. La máquina toma la decisión por usted. Le protege de su peor enemigo, usted mismo. Es la encarnación del principio de que un buen proceso es mucho más importante que cualquier predicción. Ahora profundicemos en la segunda estrategia práctica, que consiste en seleccionar los componentes correctos para su máquina. No basta con saber los porcentajes, la calidad de los engranajes es fundamental. La mayoría de la gente, cuando piensa en comprar acciones, se obsesiona con encontrar la próxima Apple o la próxima Amazon. Piensan que su trabajo es ser un detective brillante, analizando balances y descubriendo joyas ocultas. La realidad es que es una tarea casi imposible para el inversor medio, e incluso para la mayoría de los profesionales. Es otra forma de buscar el pelotazo. El principio que debe guiarle es el de la máxima diversificación a un coste mínimo. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es que los primeros apuestan por el sistema entero, mientras que los segundos hacen apuestas concentradas en piezas individuales. Por tanto, para cada una de las asignaciones de la cartera All Weather, la implementación más inteligente es a través de fondos cotizados de bajo coste, conocidos como ETFs. Para el 30% de acciones, no compre acciones de Telefónica o Inditex. Compre un ETF que replique un índice bursátil global, como el MSCI World, o uno que replique el S&P 500. Al hacerlo, no está apostando por una empresa, está apostando por el crecimiento y la innovación de la economía global en su conjunto. Está comprando el pajar entero. Para el 55% de bonos, no intente adivinar la dirección de los tipos de interés. Compre ETFs que repliquen índices de bonos del Tesoro de Estados Unidos a largo y medio plazo. Estos son los activos más seguros del mundo y los que mejor se comportan en momentos de pánico. Para el 7,5% de oro, compre un ETF que esté respaldado por oro físico. Y para el 7,5% de materias primas, un ETF que replique un índice amplio de materias primas, como el Bloomberg Commodity Index. La belleza de este enfoque es que elimina 2 de los mayores destructores de patrimonio, las comisiones altas y el error humano de la selección de activos. Pensemos en la crisis financiera de 2008. Fue una crisis sistémica que se originó en el sector bancario. Personas que creían tener carteras seguras con acciones de grandes bancos como Lehman Brothers o Bear Stearns lo perdieron todo. Su apuesta concentrada en lo que parecían empresas sólidas les llevó a la ruina. Sin embargo, una cartera construida con ETFs diversificados se comportó de manera radicalmente diferente. La parte de acciones, al estar diversificada en 500 o más empresas, cayó, pero no fue aniquilada por la quiebra de una sola compañía. Y lo que es más importante, la parte de bonos del tesoro a largo plazo se disparó. Mientras el S&P 500 se hundía más de un 37% en 2008, un ETF de bonos del tesoro a largo plazo subió más de un 20%. El oro también actuó como refugio.
Los diferentes engranajes de la máquina funcionaron exactamente como se esperaba. El sistema se autoequilibró. No se trata de ser más listo que el mercado. Se trata de construir un sistema que no requiera que usted sea listo. El mayor error que veo, incluso en gente que entiende estos principios, es la tentación de mejorar la máquina. Dicen, no me gustan las materias primas ahora, así que voy a quitar esa parte. O, creo que las acciones tecnológicas van a subir, así que aumentaré esa asignación. Cada vez que hacen eso, están saboteando el sistema. Están reintroduciendo su ego y sus emociones en una máquina diseñada precisamente para funcionar sin ellos. Puedes tener una máquina probada durante décadas que funciona en piloto automático, o puedes tener una máquina que manipulas constantemente basándote en tus predicciones. Pero no puedes tener ambas cosas y esperar la misma confiabilidad. Esta es quizás la madre del cordero. La verdadera habilidad no está en construir la cartera, sino en tener la humildad y la disciplina de dejarla en paz y permitir que haga su trabajo, venga lo que venga. Hemos llegado al final de nuestro viaje, y es aquí donde todas las piezas de la máquina encajan. Si tuviera que resumir 50 años de experiencia en los mercados en una sola idea, sería esta. La inversión exitosa a largo plazo no es una búsqueda de genialidad, sino una conquista de la humildad. Es el resultado de un proceso, no de una predicción. Hemos desglosado la economía como una máquina con 4 estaciones. Hemos identificado los activos que prosperan en cada una de ellas y hemos ensamblado una cartera, la All Weather, diseñada no para ser espectacular en una estación, sino para ser robusta en todas. La estructura es simple. 30% en acciones globales para capturar el crecimiento. 55% en bonos del tesoro a largo y medio plazo para protegerte en las recesiones y deflaciones. Y un 15% dividido entre oro y materias primas, para salvaguardarte de la inflación. El mecanismo de mantenimiento, el reequilibrio anual, es la disciplina automática que te obliga a vender caro y comprar barato, actuando como el gobernador de la máquina, evitando que se sobrecaliente con la euforia o se cale con el pánico. Pero como he dicho antes, construir la máquina es la parte fácil. La verdadera batalla no se libra en los mercados, se libra en el espacio de 15 centímetros que hay entre tus orejas. He gestionado miles de millones a través de múltiples crisis, y he aprendido que los errores técnicos rara vez te arruinan. Son los errores de comportamiento los que aniquilan el patrimonio. Permíteme enumerar los 4 jinetes del apocalipsis del inversor. El primero es la casa de la rentabilidad pasada. La mayoría de la gente mira qué activo ha subido más en los últimos 3 años y pone su dinero ahí. Piensan que el espejo retrovisor es un mapa del futuro. La realidad es que el mercado es una máquina de reversión a la media. Lo que está de moda hoy, a menudo es la ruina de mañana. Lo vi con las acciones japonesas en los 80, con las .com en los 90, con el sector inmobiliario en 2007. Perseguir el rendimiento es como intentar coger un coche a toda velocidad a pie. Lo más probable es que acabes atropellado. El segundo error es el ego. Es la creencia de que eres más listo que el sistema. Es la voz que te susurra, esta vez es diferente. O, puedo mejorar la cartera All Weather quitando los bonos, porque ahora mismo no rinden nada. No se trata de ser más listo que el mercado. Se trata de reconocer que el mercado es la suma de millones de personas, muchas de ellas más listas que tú, y que el futuro es radicalmente incierto. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es que los primeros confían en su sistema, mientras que los segundos confían en su ego. El ego te hace hacer apuestas concentradas. Un sistema te obliga a diversificar. El ego te hace cambiar de estrategia con cada titular. Un sistema te mantiene en el rumbo. El tercer error, y el más poderoso, es sucumbir al miedo y la codicia. Estas 2 emociones son los virus primarios que infectan el juicio humano. La codicia te hace comprar en el pico de una burbuja, temiendo quedarte fuera. El miedo te hace vender en el fondo de una crisis, capitulando en el peor momento posible. La cartera All Weather, con su baja volatilidad, es un sedante para estas emociones. Su objetivo no es solo financiero, es psicológico. Al suavizar las caídas, reduce la probabilidad de que pulses el botón de pánico. Puedes tener la adrenalina de una cartera 100% en acciones, con sus subidas vertiginosas y sus caídas terroríficas. O puedes tener la tranquilidad de una cartera equilibrada que te permite dormir por la noche. Pero no puedes tener ambas cosas. El universo no lo permite. El cuarto y último error es la confusión entre complejidad y eficacia. Muchos creen que una estrategia de inversión, para ser buena, debe ser complicada, llena de derivados, algoritmos y jerga incomprensible. La realidad es que la robustez reside en la simplicidad. Los principios que hemos discutido son sencillos. El futuro es incierto. Diferentes activos se comportan bien en diferentes entornos. El equilibrio reduce el riesgo y la disciplina a largo plazo es la clave. La complejidad a menudo es solo una forma de ocultar la falta de un principio sólido.
o una forma en que la industria financiera te cobra comisiones más altas. El marco final es este. Una estructura de activos simple y diversificada globalmente a través de ETFs de bajo coste. Una asignación basada en el equilibrio de riesgo entre las 4 estaciones económicas. Y una disciplina de reequilibrio anual inquebrantable. Esta es la máquina. Es tu arca. No te garantiza que no habrá olas, pero está diseñada para asegurar que, venga lo que venga, siempre te mantengas a flote. Llegados a este punto, la conversación debe trascender el dinero, porque el propósito de construir esta máquina financiera no es simplemente acumular cifras en una pantalla. El dinero es una herramienta, nada más. Es un mal amo, pero un excelente sirviente. El verdadero objetivo de este sistema es comprar algo que el dinero, por sí solo, no puede comprar. La libertad. La libertad de la ansiedad financiera. La libertad de no tener que reaccionar a cada titular alarmista. La libertad de tomar decisiones vitales basadas en tus valores y pasiones, no en tus miedos económicos. En mis 50 años de carrera, he visto a personas increíblemente ricas ser esclavas de su patrimonio, consumidas por el miedo a perderlo, constantemente comprobando el mercado, viviendo en un estado de agitación perpetua. Y he visto a personas con un patrimonio mucho más modesto, pero con un sistema robusto y una mentalidad serena, vivir con una profunda sensación de paz y libertad. No se trata de cuánto tienes, se trata de la relación que tienes con lo que tienes. La mayoría de la gente piensa que el objetivo es maximizar la riqueza. La realidad es que el objetivo es optimizar la vida. La filosofía de la cartera All Weather es un reflejo de una filosofía de vida más profunda, basada en principios. El primer principio es la aceptación radical de la realidad. Aceptamos que no podemos predecir el futuro, y en lugar de luchar contra esa incertidumbre, construimos un sistema que la abraza. En la vida, esto se traduce en aceptar lo que no puedes controlar, y centrar tu energía en construir sistemas y hábitos para lo que sí puedes controlar: tus acciones, tus reacciones, tus principios. El segundo principio es que el equilibrio es la clave de la fortaleza. Un sistema desequilibrado, ya sea una cartera, un ecosistema o tu propia vida, es inherentemente frágil. Demasiado trabajo y ninguna relación te rompe. Demasiada indulgencia y ninguna disciplina te debilita. La belleza del sistema que hemos diseñado es su equilibrio intrínseco, donde la debilidad de un componente es compensada por la fortaleza de otro. Busca ese mismo equilibrio en tu vida, entre el trabajo y el descanso, entre la ambición y la gratitud, entre el aprendizaje y la acción. El tercer principio es que los mejores resultados provienen de procesos sistemáticos, no de esfuerzos heroicos esporádicos. Nadie se pone en forma yendo al gimnasio una vez durante 24 horas. Te pones en forma yendo 45 minutos, 3 veces por semana, durante años. El reequilibrio anual es ese hábito. Es la acción aburrida, disciplinada y repetida que, con el tiempo, produce resultados extraordinarios. Identifica los procesos clave en tu vida y confía en ellos más que en tu inspiración o motivación del momento. Al final, lo que he llegado a entender es que la vida se reduce a 2 cosas: trabajo significativo y relaciones significativas. Todo lo demás es ruido. El propósito de la seguridad financiera es darte la base sólida desde la cual puedes perseguir esas 2 cosas con todo tu ser. Te libera de la lucha por la supervivencia para que puedas centrarte en la contribución y la conexión. Así que, para concluir, te dejo con el marco completo en su forma más pura. Primero, acepta tu ignorancia sobre el futuro. Segundo, entiende que la economía tiene 4 estaciones y debes estar preparado para todas. Tercero, construye tu máquina con activos diversificados y no correlacionados, como las acciones, los bonos, el oro y las materias primas. Cuarto, automatiza tu disciplina a través del reequilibrio anual. Y quinto, y más importante, reconoce que tu propia psicología es el eslabón más débil, y que el propósito del sistema es protegerte de ti mismo. Este es el camino. No es el más rápido, no es el más emocionante, pero es el que ha demostrado, a través de crisis, guerras y pandemias, ser el más seguro para llegar a tu destino. La mayoría de la gente pasa su vida sirviendo al dinero. El objetivo es construir una máquina que haga que el dinero te sirva a ti.